Ya tenemos a Catalina aquí en los micrófonos de Radio Centro. Adelante, Catalina Noriega, por favor. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, Tamaulipas otra vez en el ojo del huracán. Una entidad, mi querido Héctor, que francamente ha pasado las de Caín en cuanto a la violencia. Hay que recordar cuna de Osiel Cárdenas, quien creó un cártel francamente aterrorizante, y de paso donde surgieron los Z, este brazo ejecutor del narco que ha sido dramáticamente sanguinario. Las ha pasado negras, reitero, mi querido Héctor, porque hasta hace unos años la violencia se ubicaba básicamente en la zona de Reynosa. Reynosa, enclave estratégico, porque por ser la frontera con McAllen, Texas, y por lo tanto, pues por ahí pasaba todo lo habido y por haber, desde cualquier tipo de contrabando hasta el de la droga. Pero siempre violento Reynosa, resulta que esa violencia empezó a bajar y en lugares como Tampico, una ciudad en la que había absoluta tranquilidad, de pronto la población no se atrevía ni a salir a la calle. El caso es, mi querido Héctor, que encima tuvieron una serie de gobernadores o desgobernadores, mejor dicho, muchos de los cuales han estado ligados con el narcotráfico a extremos de que son perseguidos de Estados Unidos, donde tienen un montón de procesos abiertos. El PRI fue el rey durante décadas. Al fin lo desbanca este panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que en forma, pues yo no sé, un poco inexplicable, está considerado entre los mejores gobernantes actuales en una muy reciente encuesta que se hizo. García Cabeza de Vaca fue hace muchos años, mi querido Héctor, presidente municipal de Reynosa, y entonces tuvo acusaciones de andar presuntamente involucrado en el narco, acusaciones que no le permitían cruzar la frontera. Es decir, como siempre, su proceso salió de Estados Unidos. Al fin quedó, parece que exonerado, y ahora pues ocupa la titularidad de allá de Tamaulipas. La tragedia de la migración
ha sido una constante. Reitero, Reynosa es frontera con Texas y por ahí pasa todo, o cuando menos pasaba. El caso es que habría que recordar que en marzo de 2010 se da esta matanza dramática de 72 migrantes en esa archimentada carretera justo en San Fernando. Es la carretera que lleva directamente a Reynosa, Monterrey, Reynosa. El caso es que aquello fue un escandalazo, se supo que habían sido los Zeta quienes ejecutaron a ese terrible número de migrantes, pero al año siguiente aparecieron unas fosas clandestinas y allí había 193 cadáveres. Catalina, yo me quiero ir un poquito más atrás en cuanto a los acontecimientos sangrientos que hemos conocido de parte de Tamaulipas, cuando hubo un candidato que al parecer ya estaba a días de tomar el cargo, que se veía que tenía todas las de ganar, y es asesinado por una emboscada cuando él se dirigía a determinado sitio, detienen el automóvil y lo matan. Y después su hermano es el que toma el cargo de gobernador de Tamaulipas. Así es. Fue el doctor Torre en el que había muchísimas esperanzas, porque era una persona sumamente querida allá en Tamaulipas, un hombre que se decía que era excepcionalmente honrado, con una trayectoria muy vertical, y exacto, lo asesinan, y reitero, se dijo que habían sido los Zeta unos días antes de la elección. Queda su hermano Egidio, que yo no sé si por temor o porque no era de los tamaños del doctor, pues hizo un papelón como el resto de desgobernadores de esa entidad. El punto es que actualmente, con estos éxodos que están llegando de Centroamérica, por lógica, Reynosa tiende a convertirse de nuevo en un lugar de un tránsito terrible hacia Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Pues que ahora viene la desaparición de estos migrantes y, como siempre, ahí va la bolita entre el gobierno federal y el estatal, porque García Cabeza de Vaca anda queriendo hacerse el oxiso, y aquí Alejandro Encinas, pues un poco con la misma postura. El secretario de gobierno de Tamaulipas insiste en que él ya le había manifestado a Encinas que habían desaparecido 25 migrantes en febrero. Ahora lo reconoció Encinas, que así fue, más los 22 que se esfuman de este transporte
que justamente viajaba a Reynosa y en este lugar que ya se convirtió San Fernando como en el Triángulo de las Bermudas, pues francamente da horror. Vamos a ver si se logran poner de acuerdo las autoridades y se procura que esas manchas terribles que ha tenido esa carretera, en particular en el punto de San Fernando, puedan recuperar la tranquilidad como lo había sido, pues, por unos 3 o 4 años. Así que, mi querido Héctor, a mí me da mucha pena con los tamaulipecos. De veras, merecen mejor suerte. Creo que todos andamos por las mismas, Catalina. Pues, gracias y hasta la próxima. al contrario, mi querido Héctor,